gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. A sea la gloria por su eterno amor. Vamos a tener una palabra de oración antes de ir al sermón en esta mañana. Señor Dios nuestro, queremos darte muchas gracias por el privilegio que tenemos de poder congregarnos tal día como hoy, tu día, en tu casa, con tu pueblo, abriendo tu palabra, guiados por tu Espíritu, meditando en tu Evangelio, en esas verdades que transforman vidas y siguen transformando vidas hoy. Te pedimos que estés con nosotros, que tu Espíritu se mueva aquí en este lugar, en nuestros corazones, cambiándonos, Señor, una vez más, transformándonos a imagen del Señor Jesucristo. Que aquellos que aún no te conocen, Señor, tú produzcas en ellos un profundo convencimiento de su pecado, de su condición, de su miseria, de su desesperación sin ti, alejados del Señor Jesucristo, y tú produzcas en ellos verdadero arrepentimiento, que les lleve a ti, a los pies de la cruz, y puedan sentir ese perdón tuyo precioso, perfecto. Señor, y aquellos que creemos, queremos creer más. Te rogamos que tú nos lleves también a los pies de la cruz y meditar en lo que tú has hecho en nuestro lugar, en esa obra perfecta a la cual nos acogemos, Señor, que no es por nuestros méritos, nuestras obras, porque si no estaríamos condenados, son por tus méritos y por tu obra en la cruz que somos salvos, y solo por tu gracia. Señor, gracias por esa copa de la gracia que tú nos diste a beber. Y te pedimos que esa realidad sea aún más viva en nuestras vidas. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de ir con la lectura del pasaje de hoy, recordar, como tenéis en vuestros boletines, que el próximo domingo es 1 de mes. Además de reunirnos para el culto tal como hoy, vamos a tener, como cada 1 de mes, una comida fraternal. Estáis todos invitados. Aquellos que nos visitáis también sepáis que podéis participar de esta comida todos juntos. Y después a las 5 de la tarde tenemos el curso de discipulado y de membresía. Aquellos que queráis conocer más sobre la fe cristiana o sobre las convicciones de esta iglesia local, podéis asistir. Tenemos manuales de sobra para poder participar junto de 5 a 7 de la tarde el domingo próximo. Estamos con José, es el 10º domingo que estamos con esta historia de José. No sé a vosotros, pero a mí personalmente, cuando se acabe esta serie, me va a saber muy mal. Lo mismo vuelvo a empezar otra vez en Génesis 37. Porque estamos aprendiendo mucho de la vida de José y del Evangelio a través de la vida de José. Estamos ya en el capítulo 44 de Génesis. Y el sermón de hoy lleva por título La copa de José. Recordamos de la semana anterior que acabamos el capítulo 43 con un banquete, con fiesta, con mucho gozo. Los hermanos de José iban a Egipto temerosos porque se iban a encontrar con la ira de Zafnat Panea de nuevo, y para su sorpresa, el gobernador de Egipto los recibe en su casa y organiza una gran fiesta. Les devuelve a Simeón, les perdona sus deudas, les sirve un banquete delante de ellos, llena su copa de vino, tienen una gran fiesta, una gran celebración. Y con esa misma sonrisa en los labios empieza el capítulo 44. ¿Están contentos? Regresan a casa con grano, con alimento. Regresan a casa con su hermano Simeón, que había estado retenido. Regresan a casa y no han perdido a Benjamín, que es lo que ellos más temían. Qué buenas noticias para Jacob, su padre, ¿verdad? Regresan a casa y además le van a decir a su padre, ¿y hemos estado invitados en casa del gobernador y hemos cenado allí? Regresan a casa con esa amistad con el gobernador
Zavnat Panea, saben que pueden volver algún día a buscar más alimento. Están contentos, están gozosos, ¿qué más se puede pedir? Empiezan con esa alegría este capítulo 44, pero está a punto de pasar algo que ni en la peor de sus pesadillas podían imaginarse. Lo que vamos a encontrarnos a continuación. Vamos a leer todo el capítulo 44 de Génesis. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aun nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros, id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a éste de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre,
Si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Hasta aquí la lectura en este capítulo 44 de Génesis. Como decíamos antes, de nuevo estos hombres se van, están contentos, regresan a Canaán, regresan con su padre Jacob, y como en la ocasión anterior José da una instrucción a su mayordomo, vuelve a poner el dinero en los costales, en los sacos que llevan los asnos. El mayordomo lo hace, pone de nuevo ese dinero, pero ahora la instrucción es diferente. Y además, dice el versículo 2, pondrás mi copa de plata en la boca del costal del menor, esto es, en el asno de Benjamín. El mayordomo cumple esas órdenes, deja el dinero en medio del grano, del trigo, y además pone su copa de plata en la bolsa de Benjamín. A la mañana siguiente se levantan y todos marchan hacia Canaán. Vemos que José continúa con este juego, por llamarlo de alguna manera, juego entre comillas, de hacérselo pasar mal a sus hermanos, ¿verdad? Está intentando crear en ellos un verdadero quebrantamiento, un arrepentimiento. Está intentando que vean la gravedad de su pecado, de su situación. Está intentando producir en ellos sentimientos de culpabilidad para que realmente se quebranten, pidan perdón al cielo y su vida sea restaurada. Unos sentimientos de culpabilidad que seguro que estaban ahí en su corazón durante 22 años. 22 años después de entregar a José. 22 años después de manchar esa túnica con sangre. 22 años después de engañar a su padre Jacob diciéndole que José estaba muerto. 22 años para producir ahora ese sentimiento que parece que ya vemos, ¿verdad?, al final de este capítulo, de verdadero arrepentimiento, de corazón. ¿Quién dijo que los sentimientos de culpabilidad son malos? Los sentimientos de culpabilidad son muy buenos, son sanos, si nos llevan hacia la medicina. ¿Quién dijo que el dolor en sí es malo? El dolor es bueno si nos hace ver nuestra necesidad y nos lleva a la medicina, a la solución. Los sentimientos de culpabilidad son buenos si nos llevan al Señor Jesucristo y a confesar nuestros pecados y a pedir perdón y a enmendar nuestro camino. Son buenos. Así que no pensemos que José está torturando a sus hermanos. Está haciendo lo que está haciendo por el bien de sus hermanos, para producir este quebrantamiento de espíritu que vemos ahora al final del capítulo 44. Muchos comentaristas coinciden en pensar que aquí, en este momento, es cuando de verdad Judá y todos los hermanos de José se convierten al Señor. Cuando ven su desesperación, su miseria, su ofensa, su pecado y claman al cielo pidiendo perdón por ello. Así que da gracias a Dios cuando Dios literalmente hace lo que José está haciendo con sus hermanos y te pone contra las cuerdas. Y dice, Señor, ¿pero qué mal me haces sentir? Señor, ¿pero cómo leo en tu palabra o escucho la predicación de tu palabra y me hace ver mi pecado de una forma tan clara, tan evidente? Da gracias a Dios. Que Dios está produciendo en ti ese sentimiento de culpa, esos remordimientos por tu pecado, porque ese es el primer paso hacia la cura. El arrepentimiento, el perdón y ese perdón perfecto que el Señor nos da.
Si empiezas a sentir sentimientos de culpa en tu vida, bien, es el Espíritu del Señor que está trabajando en tu corazón. Arrepiéntete. Si Dios tiene cuidado de ti y Dios te ama como un hijo suyo, va a continuar haciéndote tener esos sentimientos de culpa en tu vida. Bien, arrepiéntete. No tardes tanto como el hijo pródigo, que hasta que no se vio en la pocilga con los cerdos, en medio del barro, no reflexionó y dijo, ¡ay! Iré a la casa de mi padre. Arrepiéntete antes de llegar hasta ese estado. Humíllate, quebrántate delante del Señor. Confiésale tu situación, tus miserias, tus faltas. Acógete a su perdón, abrázate a la cruz. Estos hombres se van contentos hacia Canaán. Se despiden de los siervos de José con una sonrisa en los labios. Hasta la vista. Agarran sus asnos y se van. Dice que salen de la ciudad un trecho. Y entonces José le dice a su mayordomo, persígueles, alcánzalos. Puede que no vaya solo el mayordomo, sino que vaya con toda la guardia, ¿verdad? Vamos a atrapar a esos delincuentes. Acaban de robar la copa de plata de Tafnat Panea. Y les dice en el versículo 4, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado la copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. El plan es perfecto, ¿verdad? No podía acusarlos de haberles robado un anillo o una túnica o cualquier cosa, porque puede que, lógicamente, Tafnat Panea hubiera tardado días en darse cuenta de que le faltaba un anillo o que le faltaba una túnica. Pero es un objeto muy cotidiano, es la copa. Enseguida, a la hora del desayuno, ya se dio cuenta de que le faltaba su copa de plata. Algo muy valioso y algo muy personal y de uso muy cotidiano. Dice que con esa copa bebe mi Señor. Es algo que usa varias veces cada día. Pero además dice algo curioso, que se está picando a todos la curiosidad ahora mismo. Con ella suele adivinar. ¿Qué significa eso? Con ella suele adivinar. La lecanomancia, un nombre raro, para decir que es el uso de la copa o de líquidos como un arte o como una magia para adivinar. Ya se usaba en el imperio mesopotámico y luego en la época de José se cree que también se usa en Egipto, de manera que los faraones y los gobernantes usaban una copa para adivinar. No sabemos exactamente cómo era ese adivinar, se cree que echando unas gotas de otro líquido sobre el agua, como por ejemplo aceite, según las formas que tomaba el aceite, adivinaban el futuro o los pensamientos. Eso se practicaba en Egipto. Se consultaba a los dioses a través de la copa. La pregunta que nos interesa es si José hacía eso. Y la respuesta evidentemente es no. Sabemos que la sabiduría, la inteligencia de José proviene del Señor. Es el Señor el que le da esos sueños a interpretar. Es el Señor el que le da esa sabiduría para gobernar. Entonces, si José no adivina por la copa, ¿por qué le dice a su mayordomo, ves y diles, esta es la copa en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar? José está interpretando un papel, el de Tafnat Panea, a ojos de sus hermanos. Él es el gobernador de Egipto. Y del mismo modo como en su primer viaje les dijo, vosotros sois espías, cuando sabía perfectamente que no eran espías. Ahora les está diciendo, esta es la copa, y no es una copa solamente, es muy importante, es la copa por la que suele adivinar mi Señor. Es evidente que José no adivinaba por la copa. La adivinación, la brujería, el espiritismo, la magia, todo eso está condenado en la ley de Dios, en el Levítico, bajo pena de muerte. Bajo pena de muerte. Significa un verdadero adulterio espiritual ir detrás de todas esas cosas. José no hacía magia con su copa. José está interpretando el papel de Tafnat Panea, el gobernador de Egipto, y así quiere que sus hermanos le vean. José aún no ha dicho que él es José.
el domingo que viene. Aún no ha dicho yo soy José. A ojos de sus hermanos aún es el gobernador de Egipto. Entonces llega el mayordomo, los alcanza y el mayordomo está indignado. ¿Cómo habéis pagado mal por bien? ¿No veis todo el bien que os ha hecho mi señor? Y así es como le pagáis. Pobres de vosotros. No solo habéis robado un objeto valioso, sino un objeto muy personal. No solamente un objeto personal, sino un objeto que es usado por mi Señor para gobernar sobre Egipto. Es parte de su gobierno y de su sabiduría, esa copa por la cual suele adivinar. Os habéis metido en un lío. Volvemos a la ciudad. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Cuándo robasteis esa copa? Ayer noche, después de la fiesta, ¿no? Entre tanta risa y tanta música, os acercasteis a la mesa de mi Señor y robasteis su copa. Así es como le pagáis. Él llena vuestra copa con vino y llena vuestro plato con comida, y vosotros le robáis su copa. Habéis hecho mal en lo que hicisteis. ¿Cuál es la reacción de estos hombres? Versículo 7 en adelante. Se alarman mucho, ¿verdad? Se alarman mucho. ¿Robar nosotros? Vendimos a nuestro hermano hace 22 años, pero robar, por favor, qué acusación, ¿eh? Llevamos 22 años engañando a nuestro padre, pero ¿qué os habéis pensado que somos? Nunca tal hagan tus siervos. Caramba, se presentan como los hombres más justos sobre la tierra, ¿verdad? Aquí reclamando su dignidad, se defienden con la boca bien grande. Somos gente honrada, ¿eh? A ver qué pasa. Es cierto que hubo confusión antes con lo del dinero, pero nosotros trajimos el precio del grano que nos llevamos. Somos gente honrada, ¿eh? De ninguna manera. Ladrones, nosotros. Están realmente inquietos, frustrados, enojados incluso diría, porque somos tan orgullosos que no hay nada que nos inquiete y nos frustre más. No hay nada que nos indigne en esta vida más que se nos acuse de algo. Es lo que más nos frustra en el mundo. Somos tan orgullosos y nos aferramos tanto a nuestra altivez, nuestra autosuficiencia, que si alguien se acerca a hacerme ver mi error, a señalar mi pecado, si alguien de algún modo intenta descubrir mis faltas, yo muevo cielos y tierra para demostrar que soy inocente. Cielos y tierra. Sea inocente o no lo sea, pero yo he de quedar justificado a los ojos de todos. Y si viene un hermano, aunque venga bien, aunque venga con paciencia, y me hace señalar mi falta, nosotros pensamos, ¿pero quién se ha creído este que es? ¿A mí me va a hacer ver mi pecado? Anda que si yo hiciera una lista de los suyos, le voy a cantar las 40. ¿Con qué derecho me acusa de eso? ¿Cómo se atreve a mí a decirme que yo he faltado en algo? ¿Os dais cuenta, hermanos, del difícil rol que tenemos los pastores? Porque esa es de algún modo nuestra responsabilidad delante del Señor. Ir a los hermanos a señalar sus pecados, sus faltas, para que podamos crecer como iglesia en santidad. Cuando se señala mi pecado, nos volvemos tremendistas, ¿verdad? Uy, se acaba el mundo. Se acaba el mundo. No hay nada más terrible en la tierra. Hay 100.000 abortos cada año en este país. Qué pena. La gente en África se está muriendo de hambre. Uy, habría que hacer algo. Oye, ¿sabes qué? El otro día creo que me dijiste una mentira. ¿Qué? ¿Yo? ¿Me estás diciendo mentiroso? A ver, ¿qué dije exactamente? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Te voy a demostrar cómo tenía razón en todas las palabras que dije. Eres tú que no me entendiste bien, ¿eh? No hay nada más terrible en el mundo que señalar la falta de uno.
somos capaces de mover cielos y tierra para demostrar nuestra inocencia. Y sabéis al final lo que estamos demostrando nuestra inocencia. No es lo grande que es nuestra inocencia, es lo grande que es nuestro orgullo. Eso es lo que demostramos. Y estos hombres, cuando se acerca al mayordomo, en vez de reflexionar, en vez de pensar, puede que haya habido un malentendido, vosotros habéis tomado la copa de mi señor, se alarman. ¿Cómo qué? ¿Qué estás diciendo? Y corren cada uno a bajar los sacos y a enseñar en sus costales que está vacío, que ellos no han tomado nada. Y la misma prisa nos damos nosotros en demostrar lo buenos que somos. Sí es verdad, vendimos a nuestro hermano, pero sí es verdad que llevamos años mintiendo a nuestro padre. Pero esto no. He hecho miles de pecados que tú no conoces, pero este no, ¿eh? Por este no me puedes culpar. Nos damos cuenta de nuestra hipocresía. Nos damos cuenta. Reflexiona por un momento. Cuando alguien venga a ti con una palabra de queja, de crítica, de exhortación, cuando venga de forma humilde y cuando venga con malas palabras, venga como venga, tú reflexiona. ¿Qué es lo que el Señor me está queriendo decir? ¿Qué pecado ha visto mi hermano en mí? Porque si acaso alguien viene y te acusa de orgulloso, no es verdad. Si alguien te acusa de vanidoso, no es verdad. Si alguien viene y te dice, uy, qué egoísta has sido, ¿acaso no es verdad? Que nuestra actitud sea más bien la de confesar nuestros pecados delante del Señor. Confesar nuestros pecados delante del Señor. Y escuchar al que te está hablando, en vez de escuchar tu propio corazón. Porque dice Jeremías 17, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tu corazón siempre te va a defender a ti. Siempre. Vas a ser siempre justo a tus propios ojos. Dice la palabra que estos hombres se dieron prisa para vaciar los costales y mostrar al mayordomo de José que ellos no tenían ninguna falta. Corrieron para justificarte. Sin embargo, Proverbios 19:20 nos dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Y sabes, si eres realmente honrado contigo mismo y empiezas a escarbar, como hicieron estos hombres en los costales, en medio del grano, si empiezas realmente de una forma sincera delante del Señor a escarbar en tu corazón, descubrirás que encuentras la copa por la cual se te acusaba. Que el pecado que aquel señalaba en ti, si eres de verdad sincero y empiezas a escarbar, lo encontrarás. Y tómalo para tu bien, porque podrás confesarlo al Señor y pedir perdón al hermano y ser restaurado. Los hermanos de José se ponen tremendistas. Fijémonos lo que son capaces de decir. Aquel de tus siervos en que fuere hallada la copa, que muera. El mentiroso dice, ¿yo? ¿Una mentira? Si me dices que mentira he dicho, me corto la lengua. El ladrón dice, si he tocado algo que no es mío, que me corten la mano. Y estos hombres dicen, si se encuentra la copa en alguno de nosotros, que muera. El mayordomo de José es más benévolo. Ellos dicen, aquel que muera y los demás somos tus siervos. El mayordomo de José dice, allá donde se encuentra la copa será mi siervo y los demás os podéis ir. Estáis libres, sin culpa, podéis volver a vuestra casa. Solo me quedaré con aquel en el cual se encuentre la copa. Los demás estáis libres, iros a casa. Entonces con mucha prisa empiezan a vaciar, a abrir los sacos, del mayor al menor, dice. El de Rubén, el de Simeón, el de Leví, el de Judá, el de Isaacar. A medida que van abriendo sacos y no encuentran nada, se van poniendo más contentos. ¿Ves? ¿Ves? No sé, ya te lo decíamos, hombre.
con esas acusaciones falsas. Ya casi se están regresando a Canaán porque solo falta el saco de Benjamín. Hombre, si alguien seguro no ha cogido esa copa, es Benjamín. Es el bueno de Benjamín, el inocente de Benjamín. Antes cualquiera de nosotros, pero no Benjamín. Ya casi se están marchando cuando abren el saco de Benjamín y cae la copa de plata. ¿Os podéis imaginar cómo se quedaron todos? Helados. Y dice que inmediatamente rasgaron sus vestiduras. Lo peor que les podía pasar por la cabeza. Benjamín acusado. Si ya estábamos regresando a casa, si ya nos íbamos y tenemos a Simeón y no hemos perdido a Benjamín, era el sueño de los sueños y ahora es la pesadilla de las pesadillas. Benjamín preso. Nuestro padre se va a morir del disgusto. Más aún es que no podemos volver a casa sin Benjamín. ¿Qué va a ser de nosotros? La copa de Zaphnath Panea estaba en el saco de Benjamín. Se lamentan grandemente, vuelven a cargar los asnos y con la cabeza baja regresan todo el camino que han hecho hacia la ciudad y entran de nuevo en la presencia de José. Se quedan mudos. José les dice, ¿cómo me habéis pagado de esta manera? Y Judá hace de portavoz de todos los hermanos y como no tiene argumento ninguno dice, ¿qué diremos a mi señor? Es que no nos podemos escapar de esta. ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? ¿Cómo podemos salir de este juicio de Zaphnath Panea? Lo mismo dirán los pecadores que no tienen abogado delante del Padre cuando se presenten ante el trono del juicio final. Ahora en esta vida el pecador piensa, yo ya sabré qué decirle a Dios si me lo encuentro. En aquel día, delante del trono del juicio, el pecador dirá, ¿qué puedo decir a mi Señor? ¿Con qué me justificaré? Será tan evidente nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra culpabilidad delante de Dios, que el pecador solo podrá decir, ¿y ahora qué digo a mi Señor? ¿Cómo me puedo justificar? ¿Qué voy a decir? Y guardará silencio. Más aún, Judá dice algo tremendo, lo hemos leído rápido, puede que nos lo hayamos pasado por alto. Le dice a José, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Pero Judá, no sois inocentes. Ellos saben perfectamente que ninguno de ellos ha tomado esa copa y se la ha llevado. Ellos saben que no han hecho eso. Y sin embargo dice, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Porque no somos culpables de haber tomado esta copa, pero somos culpables de muchas cosas más grandes que haber tomado esta copa. Y Dios nos ha estado viendo desde los cielos, y ahora es cuando la justicia de Dios nos ha alcanzado. Dios nos ha descubierto, Dios nos ha pillado, Dios nos ha juzgado, y merecemos ser condenados. ¿Nos damos cuenta de lo que Judá está diciendo aquí? ¿Qué voy a decir? El Señor ha hallado la maldad de sus siervos. Y justamente estamos en esta situación. Vemos la actitud de corazón de Judá. Reconoce su pecado delante de Dios y reconoce que el juicio que Dios quiere aplicar es justo. Aquí se produce un verdadero cambio en el corazón de los hermanos de José. Es por eso que en el capítulo próximo José se pone a llorar y les dice, yo soy José. Se acabó. Se acabó el juego, se acabó el pretender ser Zaphnath Panea. José logró, por la misericordia de Dios, ese cambio en el corazón de sus hermanos. Y aquí es cuando los ve rotos, quebrantados, reconociendo sus faltas. Ese es el principio del cambio. El principio del cambio. ¿Sabéis? Porque el primer paso
hacia el infierno es pensar que mereces el cielo. Y el primer paso hacia el cielo es reconocer que mereces el infierno. ¿Mereces el infierno? Ojalá estés pronunciando en tu corazón, sí, merezco el infierno. Y si hubiera dos o tres infiernos. Sí, merezco el infierno. Recordemos que hubo dos crucificados junto al Señor Jesucristo. Uno murió en sus pecados, el otro murió redimido, y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquel que murió salvo dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Reconoce tu culpabilidad, tu pecado y la justicia, la perfección del Señor Jesucristo. Entonces Judá explica a Zaphnath-Paaneah todo lo que ha sucedido. ¿Por qué están en aquella situación tan estrambótica? Te dijimos que teníamos un padre, que teníamos un hermano. Tú nos dijiste, no volveréis si no volvemos con tu hermano. Fuimos a buscar a mi hermano, le dijimos a mi padre que volviéramos con mi hermano. Y por eso estamos aquí con Benjamín y ahora tú te lo quedas. Está desesperado. Desesperado. Y Judá intercede por Benjamín. Yo le dije a mi padre que yo no volvería ante su presencia sin mi hermano, así que ahora no puedo volver, quédate conmigo. Judá le dice, quédate conmigo, yo seré tu siervo. Y deja a este Benjamín que se vaya con mis hermanos. Yo, mi vida por la suya, yo me quedo aquí. Te ruego, por tanto, versículo 33, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Ay, Judá. Y cuando José clamaba, misericordia desde el pozo, tú y tus hermanos estabais cenando y convenisteis cómo venderle a los mercaderes. Ay, Judá, ahí no tuviste misericordia ninguna. Pero este es otro Judá, ¿verdad? Este no es el Judá que le dice a su hermano, ya te espabilarás, yo te vendo y gano algo. Este Judá está poniendo su propia vida por la de Benjamín. Ay, el Señor ha transformado a ese corazón completamente. Pero Zaphnath-Paaneah ya ha dicho su sentencia. Nadie puede sustituir a Benjamín. Yo me quedo con Benjamín, vosotros id en paz. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Marchaos. Esto ya no tiene nada que ver con vosotros. ¿Cómo que no? Dice Judá, ¿cómo que no? Si somos nosotros los que pecamos y es por nuestra culpa que estamos en esta situación, Benjamín es el único que de verdad es inocente. Nosotros estamos aquí por nuestra culpa. Si hubiera sido al revés, si la copa se hubiera encontrado en Rubén o en Simeón o en Neftalí, podríamos decir, ¿ves? Le ha venido juicio por la traición contra José. Pero Benjamín, si Benjamín era un niño, casi un bebé, cuando nosotros echamos a José en el pozo y lo vendimos como esclavo. Si Benjamín era el único que no estaba cuando matamos un animal y manchamos la túnica de colores con sangre. Si Benjamín casi no sabía hablar cuando fuimos a nuestro padre Jacob y le dijimos, José ha muerto despedazado por un animal. Benjamín es el único que es totalmente inocente de todo. Nosotros somos los culpables. ¿Cómo se va a quedar ahora aquí Benjamín? Si esto es el juicio de Dios contra nosotros por nuestros pecados. Estamos en el clímax de toda esta historia, en el punto más alto, en el desenlace. En el punto de tensión más grande de la historia de la vida de José. Nos encontramos con unos hermanos culpables que son liberados. Nos encontramos con el hijo amado Benjamín inocente que es retenido.
Nos encontramos con una copa escondida que ha sido hallada. Y nos encontramos con un juicio donde Zafnat-Panea está declarando sentencia. El joven, donde encontré la copa, es culpable y se queda conmigo. Vosotros podéis ir en paz. Vemos el Evangelio. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Por un lado tenemos la copa de la gracia, del amor y del favor de Dios para con nosotros. José invitó a todos a un banquete. Un banquete en el cual solo Benjamín debía estar invitado. Todos invitados a un banquete y las copas llenas. Eso representa la copa de la gracia de Dios para con nosotros. Tú y yo, siendo culpables, hemos sido invitados al gran banquete celestial. Y podemos decir con el salmista, Salmo 23, mi copa está rebosando. La copa de la gracia, la copa de la misericordia, la copa de la bondad de Dios. Nos damos cuenta como a lo largo de toda la historia de José, el símbolo de la copa y del pan nos están persiguiendo. Porque ese es un mensaje central en José. José es sacrificado en favor de sus hermanos, así como Cristo fue clavado en la cruz en nuestro favor. Pero además de la copa de la gracia, tenemos la copa de la ira de Dios. No está llena de vino dulce, está llena de vinagre. La copa de la ira de Dios. Y Dios ha escondido la copa de su ira en un solo hombre. El Señor Jesucristo. El único inocente. El único sin mancha. El único sin culpa. El Señor Jesucristo. Y había de beber hasta la última gota de la copa de la ira de Dios. Y el Señor en Getsemaní clamando dice, Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa. Pase de mí esta copa. Pero no podía ser de otro modo. Hermanos y amigos, el Señor Jesucristo es el único que por sus méritos debía ser invitado al banquete celestial, a la mesa del Padre. El único que debía beber de la copa del favor de Dios, de la bendición de Dios, de la gracia de Dios. Y sin embargo somos nosotros, pecadores, que vamos a estar en ese banquete celestial bebiendo del favor de Dios. Nosotros somos los que debiéramos haber bebido de la copa de la ira de Dios. Y sin embargo bebió de esa copa el Señor Jesucristo. Y la bebió toda, hasta la última gota. Cumpliendo la ley, muriendo en la cruz. Esta copa fue hallada en Cristo. Así como el mayordomo de José buscó en quién estaba la copa de Zafnat-Panea, Dios desde los cielos vio la copa de la ira de Dios en el Señor Jesucristo. Y nos dijo, este es el culpable. Vosotros id en paz. Y nosotros exclamamos, oh Señor, si este es el único inocente. Si somos nosotros los que te vendimos, nosotros los que te clavamos en una cruz. Ahora de pagar al inocente por los culpables. Porque esa copa condena al inocente. Cuando la copa fue hallada en Benjamín, automáticamente Benjamín se constituye en culpable y todos los demás se constituyen en inocentes. Benjamín, que era el único que no había participado en nada en la traición de José, se convierte ahora en culpable de todo y queda preso. Esa copa que libera a los culpables hace culpable al inocente. Todos los hermanos de José escuchan estas palabras. Iros en paz a vuestra tierra. Ya no tenéis nada que ver con todo esto. Cuando debía de haber sido todo al revés, ¿verdad?
exactamente al revés. Benjamín, y solo Benjamín, recibiendo todo el favor de José. Y sus hermanos, los culpables, recibiendo el castigo y la ira de José. Y sin embargo es al revés. Benjamín queda preso y vosotros podéis iros. Qué tremendo ejemplo de lo que es la doctrina de la sustitución. Murió el justo por los injustos, por pura gracia. Así también con nosotros. El Señor Jesucristo, que es el único que merece sentarse en el banquete celestial, el único que merece el favor de Dios, el único que merece toda la gloria y toda la bondad de parte del Padre, es el que recibe toda la ira de Dios y es el que es clavado en una cruz. Y nosotros, que merecemos toda la ira de Dios, Dios nos dice ahora, id en paz. Estáis libres. Id en paz. Benjamín se constituye inculpable aun siendo inocente. Y nosotros somos hechos inocentes, aunque somos verdaderamente culpables. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y nuestra reacción en este momento puede ser como la de Judá. Judá le dijo a Zaphnath Panea, no, toma mi vida por la de él, déjale a él libre. Podemos decir como Pedro, no Señor, yo daré mi vida por ti, yo mi vida pondré por ti. Y el Señor le dice a Pedro, Juan 13:36, Pedro, donde yo voy, no me puedes seguir. Donde yo voy, no me puedes seguir. El Señor Jesucristo había de caminar hacia la cruz solo. No puedes añadir a su muerte. Solo. Él solo hacia la cruz. Porque solo Él llevaba la copa de la ira de Dios. Iba a pagar por todas nuestras culpas. Y Él caminó hacia la cruz, igual como Benjamín se condujo en todo esto. Hemos leído todo el capítulo 44. ¿Habéis escuchado la voz de Benjamín? Yo no he sido. Benjamín no dijo una sola palabra. Así como el Señor Jesucristo nos dice la palabra, que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Benjamín no dijo nada. Así como el Señor fue acusado siendo inocente, incluso hasta la muerte de cruz, y él no se defendió, como cordero en el matadero. Gracias a Dios, el plan de José para quebrantar el corazón de sus hermanos surtió efecto. Y vemos aquí a todos estos hombres confesando su pecado a Dios, arrepentidos, reconociendo su culpabilidad de haber traicionado a José, de haber mentido a su padre. Gracias a Dios que hubo un verdadero arrepentimiento. A esto nos recuerda a Hechos capítulo 6, cuando el apóstol Pedro está predicando en Pentecostés y está predicando sobre quién es el Mesías y les dice, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y de algún modo vemos lo mismo en Pentecostés, el arrepentimiento del pueblo de Dios. Nosotros le vendimos, nosotros le entregamos, nosotros le crucificamos. Y a ese que crucificamos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Qué arrepentimiento tan tremendo! ¡Qué arrepentimiento el de Judá y sus hermanos cuando ven que aquel al que nosotros maltratamos, a José a que nosotros vendimos, Dios lo ha hecho gobernador sobre Egipto y sobre toda la tierra. ¿Qué arrepentimiento está esperando Dios en tu corazón? Que reconozcas que aquel al que tú diste la espalda, aquel al que tú traicionaste, aquel contra el cual tú pecaste, el Señor Jesucristo, Dios lo ha hecho Rey sobre todas las cosas. Que haya ese mismo arrepentimiento y quebrantamiento
en tu corazón. Ese arrepentimiento que vemos aquí en este capítulo de parte de Judá. Que haya también ese arrepentimiento en nuestros corazones. Eres consciente de que fueron tus pecados los que clavaron al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dirás, no, los míos, no, los de todos, ¿eh? Y si solo hubieras sido tú el único pecador en el universo, y Dios quisiera rescatarte de tus pecados, ¿cuál hubiera sido el precio? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Así que cuando veas las bendiciones de Dios, cuando medites en la palabra, en el gozo, en el perdón de los pecados, en la esperanza de una patria celestial, cuando medites en la guía del Espíritu, cuando medites en el fruto del Espíritu en tu corazón, en la comunión de los hermanos, cuando veas todas las bendiciones de Dios en tu vida, da gracias al Señor porque te dio a beber de la copa de la gracia, del favor. Y cuando medites en la cruz, en los clavos, en la sangre derramada, en la sepultura del Señor, en los pecados que cargó sobre Él, da gracias al Señor porque Él tomó de la copa de la ira y la bebió entera hasta la última gota. Que podamos decir como Judá, oh Señor, Dios ha hallado la maldad de tu siervo. Y que puedas decir con el apóstol Pablo, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. El Señor bendiga su palabra. Vamos a tener una oración. Señor, gracias por este pasaje en la Escritura, por esta tremenda ilustración que vemos en la vida de José, de ese Benjamín entregado, inocente, sin culpa alguna, siendo acusado, Señor, ante el tribunal en la casa de José. Y esos hermanos culpables, llenos de remordimientos, de pecado, clamando al cielo porque ellos saben que están siendo liberados, siendo culpables, y que el único justo está siendo condenado. Señor, gracias por el Señor Jesucristo, porque Él, siendo justo, limpio, en todos los sentidos, Señor, Él tomó nuestro lugar, se hizo pecado por nosotros, recibió toda la ira del Padre, fue clavado en una cruz, derramó hasta la última gota de su sangre. Y nosotros, siendo los culpables, tú nos dices, ahora id en paz. Gracias por ese sacrificio, Señor, inmerecido en nuestro favor. Y te rogamos que no sea solamente algo que esté en la Biblia, algo que esté en nuestras mentes, sino algo que esté en nuestros corazones. Señor, si tú moriste nuestra muerte, enséñanos ahora a vivir tu vida. Somos tuyos, somos comprados por precio. Somos tus siervos, tus esclavos, y queremos vivir como tú quieres que vivamos, en obediencia y en sacrificio vivo a ti. En nombre del Señor Jesucristo. Amén.